Yo hice un vídeo de los géneros punk en la ficción hace tiempo, en el que exploraba muchos de los géneros más populares de este campo, como el cyberpunk, el dieselpunk o el steampunk. Y a pesar de que el vídeo ha gustado mucho y parece ser que ha explotado bastante recientemente, me volví a meter en el vídeo para ver qué teníais que decir al respecto. Pues lo que me encontré fue mucha gente diciéndome que había dejado fuera su género punk favorito. Así que aquí vengo hoy a hacer justicia y a presentaros el resto de aquellos géneros punk más misteriosos y menos explotados. Pues no os robo más tiempo con esta introducción. Sin más dilación, comencemos. Biopunk. Como su nombre indica, es un género punk en el que la tecnología está basada en la manipulación de los genes, o que literalmente las máquinas son biomáquinas, hechas de materia orgánica. Pero ocurre que el biopunk puede ramificarse en todo tipo de historias, desde las más científicamente posibles hasta las más fantasiosas y prácticamente imposibles. Pero la mayoría de estas historias tienen en común que se cuestionan la moralidad de alterar y manipular algo tan sagrado para mucha gente como es el manual de instrucciones de la vida, el ADN y los genes, tanto de animales como de humanos. Todo esto para el beneficio propio sin tener en cuenta los peligros que acarrean estas decisiones, por no hablar del posible sufrimiento que genera crear seres vivos desde cero como si fuesen productos de diseño. Entre las historias más interesantes y profundas del biopunk tenemos distopías del estilo la película Gattaca, que tiene un estilo visual muy interesante que se parece más a una sociedad de los años 50, pero tecnológicamente muy avanzada, en la que la manipulación genética es algo normal, lo que ha llevado a que la sociedad esté dividida en dos castas: aquellos creados en un laboratorio que son humanos perfectos, podríamos decir, y aquellos que han nacido naturalmente fuera de este sistema de eugenesia. Junto a Gattaca también podemos colocar la obra de culto Blade Runner, que a pesar de que la situé como cyberpunk en el vídeo anterior, y que el libro en el cual se basa la película sueñan los androides con ovejas eléctricas, los replicantes sean robots, en la película de Ridley Scott los replicantes son obra de la ingeniería genética, es decir, son seres humanos artificiales de usar y tirar. Pero dejando de lado la experimentación humana y las distopías, dentro del género biopunk no puede faltar una de mis obras favoritas de la ficción, Jurassic Park, de Michael Crichton, en la que la biotecnología es capaz de reescribir el ADN de animales extintos y revivir a los dinosaurios. La película de Spielberg es genial, pero es el libro el que en verdad desarrolla más este aspecto biopunk, y el que matiza un aspecto mucho más siniestro y terrorífico de la historia, que las creaciones de John Hammond y compañía no son dinosaurios, pero esto se merece un vídeo aparte. Por otro lado, existen otras obras que dejan de lado estos aspectos éticos y más realistas del biopunk, para centrarse en pura estética, como ocurre con la saga Resident Evil o con el videojuego Scorn, y su repulsivo mundo hecho de músculos, tendones y huesos, inspirados en las obras de H.G. Giger. Raypunk. Este es uno de los géneros punk más bizarros en el sentido anglosajón de la palabra, ya que mientras que otros géneros que he tratado tienen en cuenta tecnologías que pueden ser posibles o aspectos culturales reconocibles para nosotros, el Raypunk es totalmente alien y juega con tecnología que es imposible o que directamente es una fumada. Pues el Raypunk es muy similar estéticamente al Atom Punk, ya que basa su estética en los cómics e historietas de mitades del siglo pasado, y tiene una visión muy idealizada del futuro, más concretamente de la era espacial. Pero mientras el Atom Punk es más tangible y realista, podríamos decir, el Raypunk nos muestra un futuro más surrealista, psicodélico y místico, con aventuras en planetas lejanos, reinos alienígenas, exotismo, enfrentamientos con criaturas de forma muy extraña y trajes ceñidos a más no poder que dejan muy poco a la imaginación. Entre las historias Raypunk más conocidas están las aventuras espaciales de Flash Gordon, el clásico libro John Carter, muchas de las obras del artista de cómic francés Moebius y, si me apuras, Dune, de Frank Herbert. Aunque este último es más discutible, debido a que tiene aspectos más realistas y de ciencia ficción dura, mezclados con este esoterismo y fantasía que es la marca del Raypunk. Scrappunk. ¿Os acordáis cuando en el vídeo pasado mencioné que el cyberpunk era el género más punk de todos? Pues retiro lo dicho, porque el scrappunk es literalmente un concierto de punkatas, en el que el moto de este género de música, No Future, se ha cumplido al pie de la letra. El scrappunk desarrolla sus historias en mundos postapocalípticos, en los que la civilización como la conocemos ha desaparecido, y en su lugar quedan ruinas y una sociedad anárquica, dividida en tribus que lucha por sobrevivir. La estética de estos supervivientes es lo que conseguirías si dejases a un punky en la mitad del desierto por un par de semanas. La tecnología, como el nombre de este género indica, es un amasijo de chatarra y componentes pegados malamente los unos con los otros hasta que lo que estás construyendo funciona. Esta gente ha perdido el conocimiento de cómo crear desde cero, así que todo lo que tienen son sobras y chatarra dejadas por la civilización anterior. Es por ello que todos los artefactos, las armas y vehículos de esta gente tienen esa textura del metal oxidado, con cables pelados colgando. La muerte por tétanos debe ser muy común en estos mundos. Entre las mejores historias de scrappunk en el cine no puede faltar Mad Max o Waterworld, con sus estilos completamente punky. Por otro lado, también tenéis películas de animación, como 9 y su mundo en ruinas.
En los videojuegos son especialmente notables la saga Metro 2033, con su armamento reciclado y sus siniestros túneles de metro oxidados, o Rainworld, con sus ruinas industriales, y Rust, en el que literalmente la chatarra actúa a modo de moneda en el juego. Arcane Punk. En resumidas cuentas, el Arcane Punk es el resultado de mezclar sistemas de magia con tecnología de una manera no excluyente. Es decir, que en historias de este tipo, la magia está al servicio de la tecnología y viceversa. No como por ejemplo en el mundo de Harry Potter, en el que existe la magia, pero no la mezclan con el resto de la sociedad porque sucios muggles. Normalmente la tecnología está inspirada en la tecnología del siglo XIX y principios del XX, por lo que el Arcane Punk también tiene un poco de steampunk. En cuanto a la magia, siendo magia, puede variar muchísimo dependiendo de lo que el autor quiere mostrar, desde una magia más libre hasta un sistema muy marcado que es limitado por la tecnología. Obras Arcane Punk no hay demasiadas, pero entre las primeras que me vienen a la mente, como no, está la serie Arcane de Netflix y el universo de League of Legends en el que está basado. En la literatura podemos encontrar la segunda trilogía de Nacidos de la Bruma, de Brandon Sanderson, con su sistema de magia duro, la alomancia. Y en el mundo del cómic tenemos a Arrowsmith y su primera guerra mundial alternativa lleno de criaturas mágicas y hechizos. Silkpunk. Por resumirlo en una frase, el Silkpunk es como el Steampunk, solo que en vez de coger la Europa industrial como inspiración, se inspira en Asia, y lo que hubiera ocurrido si la revolución industrial se hubiera dado en un mundo de estética asiática. Preparaos para ver máquinas de vapor, engranajes y edificios de la revolución industrial, pero con un toque exótico y oriental, lo cual le da un lavado de cara a un género como el steampunk que tal vez ya está siendo sobreexplotado. Entre obras de este género sobresalen la saga de novelas de la dinastía del Diente de León, del escritor Ken Liu, que cansado de historias de fantasía medieval de inspiración europea ha creado su propia historia silkpunk. Aparte de esto, es un género bastante poco usado, pero podemos mencionar en la animación la segunda saga de Avatar, La leyenda de Korra, y su ciudad que se inspira en Nueva York de principios de siglo, pero pasándole un filtro oriental. Solarpunk. Por último, hablemos de uno de los géneros que más mencionasteis en el vídeo pasado, el Solarpunk. Es tal vez el género punk más reciente de todos. Nos muestra un futuro en el que la tecnología está impulsada por las energías renovables, como la solar o la eólica. Del mismo modo, el color verde es predominante, ya que ha ocurrido una especie de revolución agraria de la cual el mismísimo Unabomber estaría orgulloso, y que provee a esta sociedad de productos saludables y de producción respetuosa en abundancia. Incluso las ciudades están plagadas de jardines y huertos para reducir las emisiones de carbono. Como veis, este género es muy diferente a todos los otros géneros punk por dos motivos. No es retrofuturismo, como el Atom Punk o el Steampunk, es decir, no es como la gente de épocas anteriores se imaginaba el futuro, sino que es como hoy en día imaginamos que podría ser nuestro futuro. Y el otro motivo es que a diferencia del Cyberpunk, que por lo general es una distopía, el Solarpunk es una visión de lo que deberíamos aspirar a ser. Tiene una visión muy optimista y esperanzadora del futuro. Vamos, que es un futuro utópico. Tal vez debido a esto último, no existen grandes ejemplos de obras con temática Solarpunk, ya que, ¿cuál podría ser la trama o el catalizador de un problema en este mundo utópico? Aún así os puedo mencionar en la literatura la trilogía Marte Rojo, de Kim Stanley, una historia que se centra en la terraformación de Marte, y tanto en el cine como en el mundo comiquero puedo mencionar a Nausicaa del Valle del Viento, creado por el legendario Hayao Miyazaki, y su mensaje de armonía entre el ser humano y la naturaleza, como es regla en las obras de este señor. Bueno, pues eso ha sido todo, los géneros punk que me dejé en el tintero. Ya sabéis lo que toca, si os ha gustado, dad like, compartid y suscribiros al canal. Y ya nos vemos en el siguiente vídeo, gente. ¡Chao!